Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Inusualmente, hoy lunes, tenemos la tertulia en Interalmería. Mañana martes tendré la oportunidad de ver y escuchar las críticas y los comentarios sobre el partido de la Almería y por lo tanto no tendremos tertulia, pero sí el miércoles. Y el miércoles tendremos la oportunidad de conocer con bastante detalle qué ocurrió el martes. Esto no es un galimatías, es que simplemente mañana martes va a haber Consejo de Ministros. Y un Consejo de Ministros muy importante, especial Consejo de Ministros. Porque Pedro Sánchez promete remendar la democracia, pretende reinstaurar la democracia en España, pretende modernizar la democracia. Y cuando tú amasas tanto la democracia, lo primero que tienes que preguntarte, ¿de verdad eres un demócrata? ¿De verdad crees en la libertad? ¿De verdad crees en la democracia? Vamos a ver un titular. Sánchez aprobará mañana un plan de acción por la democracia para meter en cintura a los medios críticos. Se trata de un acuerdo firmado ya con Sumar antes del verano. Y vamos a ver en qué consiste ese plan que presentaba esta misma mañana Pedro Sánchez a sus correligionarios. Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos, presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente, y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del verano. Un plan que emana de nuestra Constitución, que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Por tanto, un plan que emana de nuestra Constitución y de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea. Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado, también al Congreso de los Diputados y a nuestro ecosistema informativo, y que confío acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí en el Congreso de los Diputados voten en contra de esas mismas cuestiones. Bueno, en fin, es una forma de hablar, ya me entendéis. Lo que no se entendería es que esto se parece como un huevo a una castaña a las medidas aprobadas en Europa. El Consejo Europeo no ha aprobado lo que dice Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha inventado otro tipo de cosas para aumentar el totalitarismo y la presión. Ya le decía a todos ustedes que la ocupación de las instituciones se tendría que complementar con los jueces y los medios de comunicación, que era lo que faltaba. Jueces al 100% y medios de comunicación, pseudomedios y compañía al 100%, también controlados y metidos en cintura. Bueno, pues hoy precisamente, el día que Pedro Sánchez ha anunciado lo que va a aprobar mañana martes en el Consejo de Ministros, leo algunos titulares y algunos medios de comunicación que no son del agrado de Pedro Sánchez, evidentemente. Se trata de El Confidencial. El PSOE prepara en secreto una campaña contra jueces y periodistas para tapar el caso Begoña. Una fontanera de Ferraz lleva meses recopilando información sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de la comunicación para poner en marcha una operación de propaganda que diluya los escándalos que afectan al gobierno. El PSOE lleva meses diseñando en secreto una campaña de desinformación y acciones judiciales contra magistrados, fiscales y medios de comunicación para tratar de diluir las investigaciones contra Begoña Gómez y Koldo Ábalos, forjar nuevos vínculos con sus socios independentistas y recuperar la iniciativa para el resto de la legislatura. Bueno, pues no sé si a lo mejor ahora el Parlamento Europeo y la Comisión Europea tendría que legislar o tendría que enviar alguna normativa para meter en cintura a Pedro Sánchez si es que quiere seguir siendo un presidente que se homologue con las democracias europeas, porque parece que esto lo descuelga de esa homologación. Vamos a saludar a nuestros contertulios de esta noche, donde tenemos, precisamente por el tema que nos ocupa, mayoría de periodistas. El único que desentona
es Paco Micián. Buenas noches, Paco. Buenas noches. ¿Qué pasa? Ingeniero agrícola. Pues no soy periodista. No estoy en afortunadamente, ese... podrías decir. Sí, iba a decirlo, afortunadamente. Viendo cómo están, viendo vuestras caras está la profesión muy mal, ¿no? Gastando una broma. Sí. Bueno, pues yo creo que mañana habrá que esperar a lo que quiera aprobar el Consejo de Ministros, pero imagino que será una patochada muy rimbombante, sin más consecuencias, porque si quisieran aprobar algo, pues la Unión Europea se echaría, además de lo que más está concienciada la Unión, que es sobre el tema de la libertad de prensa y todo este tipo de cosas. Es verdad que la Unión Europea sacó una directriz hace unos meses en el que pedía cosas que me parecen normales, y yo creo que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues Pedro Sánchez ha querido copiar esto del imperio del mal. Parece que va a hacer algo de más calado, de más envergadura, que al final es única y exclusivamente saber en líneas generales quién patrocina o quién son los dueños de los distintos medios de comunicación, que tampoco viene mal de vez en cuando saberlo para el que quiera estar más informado todavía, ¿no? Rafa Marto, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues yo coincido en parte con lo que dice Paco. No espero grandes cosas porque no hay muchas más cosas que se puedan hacer. A ver, ¿qué es lo que yo, una de las cosas que le he oído? El tema de la propiedad de los medios de comunicación, que es sencillísimo. Te vas al registro mercantil, pides una nota y si no te gusta esa, sigues pidiendo de cada uno de los accionistas, de cada una de las empresas, y te enteras perfectamente. Luego, las cuentas de todos aquellos medios de comunicación que son empresas están depositadas en el registro, también en el registro mercantil. Vamos a ver, ¿qué más transparencia quiere? Y ojito, porque es verdad que el enfoque que hace es la máquina del fango y se refiere, evidentemente, aunque a veces lo dice y a veces no, se refiere a la máquina del fango de la derecha y de la extrema derecha. Pero ¿y la máquina del fango de la izquierda y la extrema izquierda? ¿Y del propio gobierno? Quiero decir que cuando miren o digan, bueno, a determinados medios no se les va a poder poner publicidad, pues a lo mejor se encuentra que por esas mismas razones no se le puede poner a otro de su cuerda. Con lo cual, vamos a ver a dónde llega esto. Y una última consideración, habla de que lo que va a hacer emana de la Constitución. Si emana de la Constitución, entiendo que va a hacer una ley orgánica. Creo que eso necesita una mayoría que difícilmente la va a tener. Si es una ley que emana como desarrollo de un artículo de la Constitución, tiene que ser ley orgánica. Y no lo veo yo en esa tarea. Bueno, también hay otra opción para emitir leyes orgánicas. La dictadura la emitía mucho. Bien, José Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Razonablemente bien. No conviene exagerar. Ese muy tan enfático buenas noches. Pues porque hay que saludar con entusiasmo a la audiencia. Nos estamos metiendo en el cuarto de estar, en el salón, quién sabe, en algún dormitorio, en una vivienda, en una cocina. No, yo pensaba que era... Pues bueno, pues. No, pero hay que mantener un poco el pulso televisivo. Bien, a mí me gusta especialmente cuando Pedro Sánchez se pone el traje violeta. Cuando se pone el traje violeta, él se siente como... ¿Pero es violeta o es azul eléctrico? Es un azul eléctrico que en televisión da violeta, con lo cual al final es violeta. Es Joker y Pedro Sánchez. Son los únicos seres conocidos que utilizan el traje violeta con normalidad, y eso tiene un mérito. Un tío que es capaz de llevar un traje violeta, pues merece la atención. Que este hombre está mal. La semana pasada hablábamos en este mismo espacio que Pedro Sánchez es el primer del gobierno de España y de Europa que anuncia formalmente que está dispuesto a gobernar sin el apoyo del Parlamento. Es decir, el Parlamento da la espalda a tu gobierno, un gobernante democrático disuelve ese gobierno y convoca elecciones. No, Pedro Sánchez cree que gobernar es resistir, encastillarse, bunkerizarse y armarse de instrumentos presuntamente legales, presuntamente emanados de la Constitución, para acabar con los últimos elementos que contradicen su poder omnímodo. Por un lado, los jueces, y por otro lado, parte de la prensa. ¿Qué más necesitamos ver, comprobar o saber para admitir de una manera triste pero certera de que España está en una autocracia? Vamos a ver, nunca que me digan antes qué gobierno, qué presidente de qué gobierno español en democracia ha anunciado algo de este tipo.
anuncia que gobierna con independencia de lo que se apruebe o lo que se vote en el Parlamento. Y después que va a establecer un sistema de control de los medios y control de la justicia. ¿Dónde está la separación de poderes? Ha desaparecido en las fauces de este tipo. Y un detalle importante, lo vemos constantemente a Pedro Sánchez flanqueado por dos señoras, por Cristina Narbona y por la vicepresidenta del aplauso enfático, la señora Montero. Yo no entraré ahora que la señora Montero haya decidido que hay que aplaudir como aplaude el mono con platillos. Todos hemos visto la imagen, el mono con los platillos, que hace exactamente lo que hace ella. No lo voy a reproducir. Pero ahora yo he entrevistado a Cristina Narbona. Yo no tengo... Ha sido contertulio de la televisión de RTI durante muchos años. No tengo para mí que la señora Narbona sea una antidemócrata, pero estaba sonriendo y asistiendo de una manera muy complacida a la declaración de un presidente del gobierno en donde estaba poniendo punto final a la separación de poderes y a la libertad de prensa, que son dos pilares de la democracia. Oye, y tan contentos, sí. Y toda la gente y todos los diputados y parlamentarios aplaudiendo. Por eso decimos muchas veces que el peligro no es que nos gobierne un déspota, el peligro son los que sostienen al déspota a cambio de un sueldo, de una prebenda, de una oportunidad, de una promoción. Ya decía Paje el otro día que las cosas no están tan tranquilas en el PSOE como se quiere vender, o sea que había marejada, creo que utilizaba esa palabra en una entrevista el otro día en un medio de comunicación de tirada nacional, y yo creo lo mismo. Lo que sí está claro es que estamos en una tendencia, no sé si coincidís conmigo, en la que se habla más de lo que realmente se puede hacer. Entonces, claro, lo que no estábamos acostumbrados en este modelo que se ha puesto de moda en los últimos años, y nada más que hay que ver a gente como a Trump, porque esto lo tenemos en todos los sitios, ¿no? A la extrema derecha, a la extrema izquierda, que dicen unas cosas que no se pueden hacer, pero las dicen, y crea una sensación de tal. Este señor ni puede coartar en España, en el día de hoy en España. Otra cosa es que esto cambie, y ya hemos visto algunos países donde estaban muy bien y han ido cambiando, pero sigo diciendo que me resisto a pensar que esto pueda ocurrir en España en estos tiempos y en el futuro. Él no puede cambiar nada, no puede prohibir nada, porque estamos en un país, le guste a él o no le guste, democrático, dentro de la Unión Europea, con una serie de parámetros, y las cosas pueden cambiar poco. Lo que pasa es que es verdad que hay algunos mensajes que empiezan a ser pues muy fuertes, no solo de Pedro Sánchez, sino de mucha gente que se expresa en televisión, lanzando una grandilocuencia, unos mensajes que parece que estamos fuera de la realidad o fuera de las leyes que nos hemos dado de convivencia los españoles, y creo que lo habéis notado, no solo en España, sino en el resto del mundo. O sea, no sé si en países democráticos, sí. O sea, si tú ves a Trump hablando, con todo el respeto, pues algunas veces dices, ¿pero dónde salió este tío? O sea, dice unas barbaridades de poco conocimiento, por cierto, y con poca cultura, pero dice barbaridades, ¿vale? Y eso se ha copiado, el Orbán en Hungría, los casos de Podemos. ¿Qué decía Podemos? Bueno, de Meloni se hablaba prácticamente eso que tú estás diciendo, y después ha resultado que no era tanto. Porque cuando llegas, vuelvo a repetir, todos estos partidos que hemos visto a lo largo de estos últimos 15 años, decir lo que le da en gana cuando no gobiernan ni la comunidad de su casa, de hecho algunos no pueden entrar en su casa, no va a ser que lo echen. Cuando toca gobernar, pues se dan cuenta que esto no es tan fácil, que tenemos unas leyes, una democracia y una legislación que nos impide hacer todas estas barbaridades, todas estas utopías que han querido. Y solo un dato como un dato anecdótico, que no quiero entrar en este debate, pero solo un dato anecdótico: cuando Marruecos quiere, Sí. 7.000 tíos en la frontera dando diestro y siniestro. O sea, cuando quieren, si no quieren, pues entrar en masa. Esto es lo que hay. Pero yo quería abundar en eso. Es verdad que llevamos unos años, yo diría que como mínimo una década, si no una década y un lustro por ahí, con ese tipo de mensajes extremos. Aquí lo podríamos cifrar en cuando nació Podemos, ¿no? Más o menos. El 15M, sí. Pero eso, a nivel de las democracias consolidadas, muchos mensajes de extrema derecha, muchos mensajes de extrema izquierda, y que yo creo que lejos de devolver la confianza a la gente, os acordáis de aquello de no nos representan, yo creo que lo que han logrado es generar una
situación todavía peor. Y cierto porque fanatismo, ¿no? porque efectivamente nos encontramos con que los mensajes son muy extremos y la mayoría de las veces inejecutables. Vamos a ver, por poner el ejemplo de Trump que has sacado tú, ¿cuántas veces decía que iba a parar la inmigración irregular? Pues no, pues estuvo allí de presidente y no lo consiguió. ¿Cuántas cosas dijo que iba a hacer y no pudo hacer? Lo mismo podemos hablar con Milei. Mejoró la economía en Estados Unidos, eso sí. Sí, levemente a costa, por ejemplo, de los españoles. Antonio, pero eso no tiene nada que ver con los mensajes que decía. Claro. Prácticamente iba a poner en la frontera metralletas y muros y tal, y ha seguido entrando la misma gente por la frontera de Estados Unidos, la misma gente que ha entrado con los gobiernos pero decía Rafa, quería apuntar solamente un detalle, y es que sí hay cosas que sí puede hacer este gobierno, y lo hemos visto uniendo a lo que comentaba José al principio. El Parlamento decidió reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El gobierno, que es quien tiene que ejecutar ese reconocimiento, se ha negado. Es decir, el Parlamento toma una decisión soberana y el presidente de gobierno, el gobierno, pues se niega a hacerlo. Y decía Cristina Narbona en esa intervención, bueno, ¿y de qué sirve reconocerlo? Ciertamente de qué sirve, pero me pregunto, ¿sirve de lo mismo que reconocer el Estado palestino? Yo defiendo el Estado palestino, pero reconozco que para lo único que sirve ahora mismo en estas circunstancias reconocerlo es para darle una bofetada a Netanyahu y a su política criminal. Pero en el caso de Venezuela es para darle una bofetada a un dictador como Maduro, poco más. Para dejar hablar a José, si yo termino, solo contar un detalle, una anécdota, ¿no? En el caso de cuando reconoces o no reconoces, estamos hablando de hechos simbólicos, ¿vale? De hechos simbólicos. Y estoy de acuerdo contigo que no vale para nada ninguna de las cosas, solamente para granjearse enemigos gratuitos, porque creo que hay otras medidas para llevar a cabo en este tipo de casos. Pero hoy sí me ha hecho gracia las declaraciones del señor Puente que está últimamente muy cariñoso, algunos de nuestros compañeros. Él decía, literalmente, bueno, es que no puedo hablar de si Venezuela es una dictadura porque esto le corresponde al ministro de Exteriores. Y estaba diciendo, señor ministro, pero para hablar de Milei sí que te explayaste. Claro. ¿Vale? Eso no para hablar de Milei sí que te explayaste. Es que Argentina no está en el exterior. Argentina debe ser un pueblo de Soria. Correcto. Muy brevemente, decía Rafa que llevamos aproximadamente unos 15 años, le sale haciendo la cuenta de la proliferación de estos mensajes extremistas, de esta situación de polarización y, digamos, de tensión. Ofrezcamos otro más dato. O menos desde el poliamor. Desde el poliamor, 15 años otro dato. En 2008, hace 16 años, ¿quién fue el que dijo a un periodista en confianza, pero que fue una confianza retransmitida, nos conviene que haya tensión? Claro. José Luis Rodríguez Zapatero a Iñaki Gabilondo. Que no le dijo, vaya qué barbaridad me estás diciendo, presidente. Le dijo, bueno, oye, claro, presidente, por supuesto. Nos conviene que haya tensión. Oye, y en esa hipertensión llevamos hay una cosa que se ha dicho, que yo no estoy nada de acuerdo, porque es que decir que posicionarse el gobierno de España ante una dictadura evidente de Venezuela y un dictador como Nicolás Maduro, pues me parece que no es decir, bueno, no vale para nada. Sí, vale para mucho. Vale para mucho. Vale para luchar por la libertad. Y yo creo que un partido como el Partido Socialista, que dice, lo decía Antonio Herrero, 120 años, ahora ya son 140 y tantos, 120 años de honradez, pero ni un minuto más. Entonces, lo que tú no puedes es tener el marchamo de luchar por las libertades, contra el absolutismo, contra las dictaduras, contra no sé qué, porque ese es el marchamo del Partido Socialista y de los socialistas en general. Y ahora decir, bueno, pues la filosofía del ente abstracto de la presidente nacional del Partido Socialista, Cristina Narbona, es presidente del Partido Socialista. Ahí está. Y ahí está. Y dice, bueno, pues esto, si hay que ir se va, pero ir para nada mejor no ir. No, el Partido Socialista debe de implicarse e imbricarse con la lucha por la libertad, por el sostenimiento de la libertad y contra
Pues la dictadura. Una cosa es el Partido Y Socialista, entonces, otra cosa claro, es el gobierno. A lo mejor me he expresado yo mal. Una cosa es el Partido Socialista y otra cosa es el gobierno. Sí, que no se parecen en nada Claro, últimamente. sí, claro. que no se parecen en nada últimamente. Si el gobierno tiene que estar haciendo comunicados contra todos los países en el mundo que tienen dictadores o que no tienen democracia o que están en esta situación, pues vamos por complicado, nos vamos a echar unos cuantos enemigos, ¿vale? Pero para eso está el partido. O sea, el partido sí podía Paco, haber que hecho... Esto no es... Oye, yo creo que nosotros estamos recibiendo venezolanos Que por no un estamos tubo, pidiendo que estamos se- atendiendo correctamente a nuestros Pero compatriotas no que vienen. no estamos pidiendo que se pronuncie contra Corea Acabas del Norte. peleado, acabas Estamos peleado. hablando de que ahora el mundo ha venido a España. Está aquí como asilado político. Está la situación de una detentación del poder en Venezuela por parte de alguien que no ha sido elegido, que no tiene los apoyos, que no tiene las actas, que en definitiva eso es una dictadura de libro. Pero tenemos aquí al presidente electo en España, Bueno, que ha sido acogido. era una dictadura de libro desde el primer día que lo vi en chándal. Ahora, el resto podéis pensar que es una dictadura. Yo Ahora, os pero yo recuerdo viendo también con Hugo otro Chávez, lustro, Os recuerdo que el mismo partido Partido Socialista Se nos va el que tiempo, se ¿eh? niega a declarar una dictadura, que lo de Venezuela es una dictadura, ha sido el partido que ha presentado una proposición de ley se llamaba Proyecto Gran Simio. Sí. Es decir, para buscar los derechos humanos de los primates, esto no me refiero a ningún ministro, para buscar los derechos humanos en los primates sí que estaba trabajando el PSOE. Para establecer que lo que sucede en Venezuela es una dictadura, ahí entra el regomello. Hombre, Bueno, parece ser que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiere hacerse notar. Después de haber dicho que bueno, pues va a seguir adelante y ha dicho que se va a dejar la piel. Porque la continuación de ese discurso que hemos visto al principio, pues hablaba precisamente de ese espíritu de sacrificio. Se va a dejar la piel. Parece ser que por la democracia y el Estado de Derecho, pero parece ser que no. Vamos a verlo. Compañeros y compañeras, yo voy a dejarme la piel. Yo voy a dejarme la piel para que la agenda de progreso siga avanzando. Ese es el compromiso que tengo con los españoles y españolas, el que asumí hace menos de un año en estas Cortes Generales. Y como presidente del Gobierno os garantizo que el Ejecutivo va a trabajar con la Unión Europea, con todos los gobiernos de los Estados miembros, con los gobiernos autonómicos y con los gobiernos locales para tejer los acuerdos. También con los grupos parlamentarios y también con todos los territorios. Porque una vez superado el periodo electoral, hemos tenido 4 elecciones en estos últimos 6 meses, yo creo que es evidente que hay gobierno para largo y toca sentarse a negociar medidas que resuelvan los problemas y las demandas de nuestros conciudadanos. En el Ejecutivo lo tenemos claro, ¿verdad, vicepresidenta? Vamos a hacerlo, mi mano está tendida, la puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y que quiera sumar. Y que evidentemente le vamos a entregar todo lo que se pueda y más a esa negociación. Lo que pidan. Si nos vamos a mantener, va a ser larga la legislatura, hasta el final, pero entregando aquí... Pues fíjate que los políticos, una de las cosas que suelen hablar mucho es de la herencia recibida. Pues yo creo que ya lleva Zapatero, perdón, Sí, me ha fallado el subconsciente. Otra herencia ¿no? buena. Sí. Lleva Sánchez, pues ya mismo llevará lo mismo que estuvo Rajoy. Ya mismo, ¿no? Pero a mí me ha hecho gracia por 2 razones, ¿no? Porque me ha sonado muy peliculero. Por una parte, porque ha dicho eso de, como presidente vuestro que soy, sí, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a dar. Y todos aplaudís, ¿no? Y luego, claro, porque se va a dejar como claro, los más jóvenes no lo van a recordar, ¿no? Pero como Sofía Mazagatos, ¿no? Se va a dejar la piel en el pellejo. Sí, en el pellejo. Eso es lo que es que sí, la agenda, y va a sumar. Pero si ya no suma ni sumar, quiero decir, si los de sumar están restados, porque sobre todo con el tema del cupo catalán, claro, que cuando tú ahormas algo como sumar es complicado, porque claro, la gente de Sumar de Cataluña está de acuerdo con el cupo catalán, los de Valencia no, los de Andalucía tampoco. Pues claro, los de sumar no suman. Y tú vas a sumar los de sumar más los tuyos, cuando los tuyos tienes a gente como Paji y a otros tantos que tampoco te quieren sumar. Y los únicos que suman son los que están diciendo, virgencita, que me quede como estoy. Bien, bueno, vamos a proseguir con otro asunto, porque se tiene que hacer visible Pedro Sánchez
con algún tipo de medidas que distraigan la atención de otras cosas más importantes. De presupuesto no ha hablado. No, de presupuesto nada. Y además ya no es necesario tener un presupuesto. Si el anterior tampoco valió, Pues se prorroga. Se prorroga y ya está. No obstante, el presupuesto que se prorroga fue elaborado por un gobierno socialista de Progreso. Por lo tanto, es válido. Ahora se ha descolgado Pedro Sánchez con el asunto de las bicicletas. Es una nueva ocurrencia de 40 millones de euros. No es nueva, ¿eh? Ya han hablado de bicicletas ya. Es muy veces. recurrente. También veremos algunas iniciativas llevadas a cabo aquí en Almería. Lo de la bicicleta son 40 millones de euros. Primero dice 20 millones, 10 y 10. Sumando son 40, pero en pequeñas dosis entra mejor. Vamos a ver lo que decía Pedro Sánchez sobre este nuevo invento de las bicicletas. Que vamos a incorporar la bicicleta en las ayudas al transporte público. Y vamos a destinar nada más y nada menos que 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas que ya están en marcha en distintas ciudades. En concreto, vamos a dedicar 10 millones de euros a abaratar las tarifas de los sistemas ya existentes, como Bicimadrid en Madrid o Bicing en Barcelona, y los otros 10 millones de euros a llevar esta alternativa a otras ciudades del país que aún no cuenten con ella. Por tanto, vamos a hacer una apuesta decidida también por el uso de la bici en los centros y en las ciudades. Y además vamos a subvencionar con otros 20 millones de euros adicionales la compra de bicicletas de pedaleo asistido para la movilidad cotidiana. O sea que del Bugatti o el Maserati no era el Lamborghini. Del Lamborghini ahora pasamos a la bicicleta de asistencia al pedaleo, la bicicleta eléctrica o la no eléctrica, como la que se puso en marcha en la Universidad de Almería, que se pusieron, creo que al servicio de todos los ciudadanos del campus y fuera del campus. Sí, fue una iniciativa muy hermosa. Un sistema de bicicleta de alquiler. Creo que tenemos una fotografía que puede revelar exactamente lo bonito que estaban dispuestas las bicicletas. Ahí las tenemos. La UAL prestará, eran 30, efectivamente, 30 bicicletas para promover la movilidad sostenible. ¿Saben qué pasó con las bicicletas? Que se oxidaron. Bueno, y quedaron inservibles. Eso, pero no hace falta irse a la UAL. Eso el Ayuntamiento de Almería también ha trabajado el tema. Claro, todos. Es decir, todos caen, todos pican el anzuelo. No, a ver, todos pican, no. A mí me parece muy positivo intentar difundir el uso de la bicicleta. Es decir, a mí como idea me parece bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que las cosas se hacen y luego no se analizan. Es decir, si eso, por ejemplo, se hizo en la UAL y no funcionó, pues habría que ver por qué no funcionó. Yo te digo una cosa, mi hijo ha estado 4 años en la universidad, más el máster 5, todos los días ha ido y ha vuelto en bicicleta, en su bicicleta. Claro. Quiero decir que es un uso que se puede hacer, puede ser normal, puede ser conveniente. Entonces, si se pone, ¿por qué no funciona? Pues en vez de analizar por qué no funciona, lo que hace es que se le pone más dinero para seguir haciendo lo mismo que no funciona. Eso es. Como no nos hemos gastado bastante ya en el tema de la bicicleta con los carriles bici, es que son... aquí habría que o establecer una norma para los ciclistas o quitar todos los carriles bici, porque están estorbando y además están infrautilizados. Porque yo cada día que paso por la carretera de la universidad, precisamente, lo que veo son pelotones. No veo a un ciclista o 2 ciclistas en paralelo, circulando y tal. No, veo pelotones de 15, 20. Y claro, eso, el autobús, por ejemplo, y el autobús articulado, necesita mucho espacio y mucho tiempo para hacer un adelantamiento. Es que falta cultura ciclista. No, falta que... Mira, la DGT intensificará la vigilancia en carreteras frecuentadas por ciclistas. Es una campaña de carácter provincial centrada en el incremento de la vigilancia a pie de carretera para que todos los conductores respeten las normas de seguridad vial establecidas. También los ciclistas, ¿no? Que yo siempre veo, tengo mala suerte, siempre veo al ciclista malo, que se salta todos los semáforos en rojo. Hoy, por la avenida de Cabo de Gata, todos los semáforos en rojo se le ha saltado el mismo. Eso decía que falta cultura. Pero siempre, es que tengo mala cultura suerte. Ciclista, claro. de uso y regulación normativa de los agentes la bicicleta de la... es un vehículo también, claro. Un coche. Es que lo que no puede ser, José, que si tú juegas en el mismo tablero,
tú tengas unas normas distintas a las mías. Si nosotros tenemos un tablero de ajedrez, Hombre, claro, las normas de movimiento de las fichas son las mismas para ti que para mí. Para todos. Entonces, si tú Ver quieres bicicletas compartir, y patinetes, claro, pues, en si dirección tú quieres contraria, compartir tal. el mismo territorio, debes de tener las mismas normas de comportamiento. Claro, Exactamente. claro. Ordenación y respeto. Por eso no falta de cultura Exacto. ciclista, que la gente no asume, los ciclistas, muchos ciclistas no asumen que hay que circular acorde a unas normas. Claro. Y generalmente los ciclistas utilizan los carriles bici y el resto de la calzada con un sentido libérrimo. Pero no quiero extenderme mucho en el tema porque yo recuerdo haber escrito una vez que no me parecía buena idea lo de ir a la bicicleta ir en bicicleta al trabajo porque luego llegaba sudado. Y bueno, en fin. Sí, bueno, en fin. Hombre, también me fui criticaron a mí impregnado. por esto mismo que estoy recordando, una crítica, porque dicen que estaba oponiéndome al desarrollo del deporte. No, vamos a ver, el deporte se puede desarrollar perfectamente, pero no hay. O sea, 30 ciclistas en una carretera, o bien están federados, tienen seguro obligatorio y pagan un impuesto de circulación. Culebrilla multicolor. Y además tienen que llamar a la Guardia Civil para que acoten de tal hora a tal hora y del punto kilométrico tal al cual para avisar a los conductores, porque no se puede hacer una vuelta ciclista, una mini vuelta ciclista cuando a ti te dé la gana. No. Entonces, lo que no puede ser, hombre, también hay deportes muy nobles. Está el lanzamiento de jabalina en las playas de Almería. Entonces, claro, lanzar la jabalina en una playa de Almería, una de dos, o ensartas a un perro o al que está paseando al perro. Perro no creo, porque no te deja estar en las playas. No te dejan entrar. Bueno, van a quitarlo todo, hasta pero sí, los humos y todo. Pero termino con esto. Los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil focalizarán la vigilancia en la distancia lateral de los adelantamientos, la velocidad, las maniobras antirreglamentarias. Aumentarán los controles preventivos de alcohol y drogas, así como el cumplimiento de las normas de tráfico por los ciclistas. O sea que parece ser que la Guardia Civil va a vigilar también. Ahí tienen faena, ¿eh? Sí. Tienen faena, y sobre todo la policía municipal. Porque si la policía municipal se pone a mirar los ciclistas que se pasan los semáforos en rojo, no dan abasto. Eso es tremendo. Oye, ¿tú dónde has visto tirar jabalina en la playa? No, es que, digo que es un deporte noble. Es un deporte olímpico. Lo mismo un recuerdo de infancia y juventud. No, pero digo yo, oye, si tú tienes derecho a utilizar las carreteras como te dé la gana, claro, ¿sabes? Utilizando las carreteras y además obstaculizando y haciendo más lento y peligroso el discurrir de ese tráfico, pues también tiene derecho cualquiera que practique otro deporte como es el lanzamiento de jabalina. Perdonadme que me quedo con una anécdota. Sinceramente, no entiendo cómo un presidente del gobierno, su noticia puede ser hablar de una noticia de 40 millones de euros en los presupuestos que maneja el Estado para hablar de... Los presupuestos que prorroga el Estado. Que estamos hablando de... Si estuviéramos anunciando medidas muy simples, quiero decir. Bueno, pues aquí lo ha dicho dentro de un contexto y me parece pues, que es poca cosa para lo que los españoles estamos demandando, no 40 millones en bicicletas. Y luego en Almería, Antonio, nos podremos cansar o no, esto no puede ser, porque hay 4, 5, 6 meses al año, si no más, porque es imposible andar en bicicleta sin hacer deporte. Quiero decir, esto no es Amberes, 18 grados, 21 grados, 6 grados, 5 grados. Esto no es los Países Bajos, que ahora vas en julio y estás la mitad del tiempo a 21 grados. Aquí, últimos 15 días de agosto, había 30 grados a las 8 de la tarde. Sí. Entonces, es difícil circular en bici si no es para hacer deporte, si no es para hacer pura y exclusivamente deporte, con ropa de deporte, técnicamente deporte y tal. ¿Por qué? Pues porque hace calor, ya está. Pues si eso no lo entendemos y el calor pues no está para el disfrute. Por eso creo que no han triunfado las instalaciones como hizo la universidad y tal. Otra cosa no quita, pues como dice Rafa vive en un barrio de Almería muy digno, con poca comunicación a la universidad, que se le ha olvidado decirlo, con poca comunicación a la universidad, y al haber poca comunicación pues hay que buscarse alternativas, y la alternativa del hijo ha sido la bicicleta, ¿vale? Pero es difícil en Almería que pueda triunfar por el calor, a no ser que sea para hacer deporte, que está muy bien. ¿Algo que añadir, Rafa, que nos vamos a publicidad enseguida? Precisamente, abundando en el tema del gasto, es decir, que todo un presidente se dedique, su gran propuesta sea al inicio del curso político, bueno, al principio del verano y ahora de nuevo el tema de los medios de comunicación y de 40 millones para el tema de las bicicletas, pues hombre,
es muy pobre, ¿no? Como Sí. argumentario. Pero bueno, da que hablar, ¿no? Evidentemente. Hombre, tiene Además, que habrá justificar, pues no puede legislar, no puede presentar presupuesto, no puede hacer nada. Pues ¿en qué tiene que estar? pues unos decretillos. 40 millones de aquí. Encerrarle otro- la boca a los periodistas que no le dicen. Si guarda- menos presupuesto tenía la dependencia del ELA o de la ELA. Por ejemplo. ¿sabes? Por ejemplo, de una Por ejemplo. enfermedad importante que tiene una fortísima dependencia, pero tenía 37 millones, me parece. Ahora 40 para las bicicletas, en fin. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad, enseguida volvemos. Hasta ahora.